seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de La Gran Mentira. Hoy vamos a seguir hablando un poquito del señor Arturo Pérez Reverte y de ese cierto cambio que ha habido en su perspectiva acerca de la historia de España, del significado del ser de España, tanto en la cultura occidental como en la cultura global, y su adscripción con los años a esa visión protestante o esa visión de la izquierda española de que España es un error histórico, ¿no? De que España es una enfermedad prácticamente a extirpar, ¿no? Porque esa España imperial, comprando esa versión de nuestros enemigos protestantes, pues era algo nocivo, era algo patológico en sí, la identidad española, ¿no? Porque quiero decir que si quitamos el catolicismo, pues prácticamente no queda nada que defina a España. Si quitamos el catolicismo y la monarquía católica que se deriva de la defensa en el orden temporal de esa doctrina católica, pues prácticamente no queda nada que articule a España. Sin religión y sin monarquía, pues no se entiende, pues eso, desde la monarquía visigoda, que asumió el catolicismo como eje espiritual, alrededor del cual vertebrar la hispanidad, pues no se puede prácticamente hablar de España. Se puede hablar de una realidad geográfica, de pueblos que tienen una cierta cultura, pero no de esa entidad política histórica que llamamos España, ¿no? Y que desde luego no es la nación moderna, entre comillas, que nos quieren hacer creer que nació en 1812, porque en 1812 precisamente lo que se hizo fue adscribirse a esos principios de la Revolución Francesa que suponían la negación de lo que la España tradicional siempre había sido, ¿no? Vamos a ver en este libro, en El Sol de Breda, que es la tercera entrega de las aventuras del Capitán Alatriste, escrito este libro por Pérez Reverte allá por los años 90, y vamos a ver lo que el señor Pérez Reverte opinaba entonces o ponía entonces en boca de uno de sus personajes, Íñigo Balboa, que es el escudero fiel del Capitán Alatriste que le acompaña en esta tercera entrega a las guerras de Flandes. Íñigo Balboa dice: no en balde los españoles peleamos siglo y medio en Europa arruinándonos por defender la verdadera religión y nuestra reputación, mientras que luteranos, calvinistas, anglicanos y otros condenados herejes, pese a especiar su olla con mucha Biblia y libertad de conciencia, lo hicieron en realidad para que sus comerciantes y sus compañías de Indias ganaran más dinero, y la reputación, si no gozaba de ventajas prácticas, los traía al fresco. Pues esta parece ser que era en parte la opinión entonces de Pérez Reverte, es decir, que se situaba en un punto de vista católico frente a esa herejía luterano-protestante que nosotros veíamos que se olvidaban de Dios y que con esas argucias teológicas o pseudoteológicas de Lutero, que solo la gracia divina puede salvar al hombre, ellos se podían dedicar a hacer negocio y convertir la religión prácticamente en una filantropía mundana, ¿no? Y olvidarse de buscar a Dios, porque no podíamos alcanzarle, todo dependía de la gracia, nada dependía de la voluntad, del esfuerzo y de las obras del hombre, ¿no? No había redención posible si Dios no te había predestinado a salvarte, ¿no? Que esa es una idea nefasta, esa es una idea aberrante, que realmente es un subterfugio, ¿no? Que utilizan los protestantes para intentar o de manera inconsciente ir adscribiéndose a esa dinámica del tiempo materialista. ¿Cuáles pueden haber sido los motivos del señor Pérez Reverte para cambiar con los años de opinión y de ese aliento patriótico de las novelas del Capitán Alatriste, irse adscribiendo cada vez más a esa visión delirante de la izquierda o de los protestantes, esa leyenda negra que dice que España es un error histórico y que probablemente incluso hasta el Quijote es un error, ¿no? Porque el Quijote se fraguó precisamente en esa España imperial y está totalmente impregnado de esos ideales de la España católica, de ese ideal caballeresco, ¿no? De la España católica imperial. Pues no lo sabemos, no podemos saberlo, pero puede ser simplemente, desde luego, la leyenda negra, interés propagandístico, ¿no? de los angloprotestantes, de denigrar
el Imperio Español, y por parte de Pérez Reverte pues seguramente irse dejando seducir por esa izquierda mediática que inevitablemente es hegemónica. Ese punto de vista sobre la historia de España es hegemónico tanto en los medios de comunicación, como en el cine, como en la literatura, como en toda la cultura postmoderna española. Esa idea de que en la España imperial no hay nada bueno, nada que rescatar, y precisamente si quitamos el catolicismo y quitamos la monarquía católica de la ecuación de España, no queda nada, porque en torno a ese eje del catolicismo y de esa monarquía que defendía el catolicismo en el orden temporal, pues se ha ido vertebrando la hispanidad, ¿no? La hispanidad peninsular, pero también la hispanidad de allende los mares. Pero también queríamos comentar, aparte de ese contraste entre la visión de las novelas del Capitán Alatriste y lo que ahora Pérez Reverte va soltando en medios de comunicación, ¿no?, sobre la España imperial y sobre el catolicismo y sobre la Inquisición y hablando de asumiendo toda esa propaganda anglo-protestante, pues también queríamos hablar de cómo el protestantismo ha supuesto una secularización, una materialización, un alejarse de lo espiritual. Por eso que decíamos, ¿no? Lutero nos dice que al final es un subterfugio, ¿no?, para ir abriendo la puerta a ese capitalismo protestante, ¿no?, como Weber veía, ¿no?, que el origen del capitalismo está en el protestantismo, en el calvinismo incluso, seguramente con más razón. Pero esa secularización, esa desacralización de Europa se abre con la herejía protestante, porque los protestantes nos alejan de Dios. Esa lectura que hace Lutero de la Biblia, de la gracia, de que nosotros estamos corrompidos por el pecado original y no podemos salvarnos por medio de nuestras obras, sino solo confiando en la gracia divina, es quitarle responsabilidad al hombre. Es muy cómodo decir, bueno, Dios, si Él no me ha predestinado a salvarme, pues yo me voy a dedicar a ganar dinero, me voy a dedicar a la materia, porque el espíritu me es inalcanzable, ¿no? Es decir, no hay nada en el hombre, no está esa chispa divina que nos decía Jesucristo, que el reino de Dios está dentro de nosotros, que es un grano de mostaza, y que debemos dedicar nuestra vida a buscar ese reino de Dios y su justicia, porque lo demás se nos dará por añadidura. Es decir, no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a dos señores, porque si sirves a uno, dejas de servir al otro. No significa que no tengas que hacer una actividad comercial o profesional, pero que no debes apegarte a los bienes de este mundo. Porque la inteligencia protestante, moderna, posmoderna, materialista, nihilista del hombre moderno es: me voy a dedicar a la materia porque no hay nada más que eso. Dado que no hay Dios, no tengo que buscar el más allá, ni el reino de Dios, ni lo espiritual que haya en mí, porque el hombre es básicamente materia, y lo único que hay es materia. Entonces buscar algo más allá de la materia, buscar algo metafísico, es una ilusión. Pero la inteligencia espiritual nos dice que si quitamos los velos del mundo material, buscamos a Dios dentro de nosotros, pues quizá descubramos algo. Porque el hecho es que vamos a abandonar el mundo de la materia y desapegarnos tanto del cuerpo como del mundo material. Quizá es algo mucho más inteligente, porque antes o después tendremos que abandonarlo, y quizá todo ese trabajo espiritual que hagamos para descubrir lo que verdaderamente somos, que no es materia, sino espíritu encerrado en carne y hueso, pues a lo mejor es un camino que luego agradecemos cuando abandonemos el cuerpo, como nos decía Quevedo, o como nos dice el hinduismo, el taoísmo, todas las grandes tradiciones de la humanidad, o como nos dice Jesucristo, ¿no?, que hay dos personas, ¿no?, el yo efímero y el yo eterno, y que uno de los dos se lo comerán los buitres. El único que sobrevive es ese grano de mostaza que aquí parece invisible, pero que en el más allá se convertirá en árbol. La semilla deberá morir para que nazca el árbol donde se posarán los pájaros, que son los estados superiores del ser. Si hacemos esa visión espiritual de la Biblia, en lugar de hacer la versión materialista de la Biblia que hacen los luteranos, pues entonces buscaremos el ideal del héroe y el santo, que es el que siempre han buscado los españoles de la época imperial: Don Juan de Austria, el héroe; Santa Teresa de Jesús, la santa, porque ese es el único camino que tiene sentido. Los reyes de España, que buscaban lo eterno, que buscaban lo inmutable en la religión, no terminaban sus días
entregándose a los placeres materiales, sino que tanto Carlos V se fue al monasterio de Yuste como Felipe II se fue al monasterio del Escorial a orar, a meditar y a fundirse con Dios y con el espíritu que ellos son, y que al final venimos de Dios, volvemos a Dios. Estar entreteniéndonos en los bienes materiales, que al final son un fuego de artificio, que todo se va, que todo esto se va, pues es un error que los protestantes han ahondado en él, que los españoles sabíamos que era un error ya en su día, y que adscribirnos a la visión protestante seguramente será perder la oportunidad de, en esta vida que tenemos, de orientarla en el sentido correcto, que es el de los españoles de la época imperial. Muchas gracias por ver el vídeo, amigos, y nos vemos en próximos vídeos.